Y ahora en las relaciones intraespecíficas, aquí ya serían el tipo de relaciones que se da entre dos individuos de igual especie, ¿vale? Dos individuos de igual especie. Ok. Y ahí lo tenemos. Estas relaciones se dan entre organismos de la misma especie. Tenemos asociaciones familiares, es decir, que se puede dar entre padres, ¿cierto? Entre la hembra y el macho. Se puede dar entre las hembras y los hijos o entre los padres y los hijos, ¿sí? Esas serían las asociaciones familiares que podemos evidenciar en la naturaleza, ¿no? Hay muchos animales en donde se mantiene esas asociaciones. Por ejemplo, hay familia de leones, ¿cierto? En donde va a haber un macho dominante. Y ese macho dominante es el que va a dirigir la manada, es el que va a gobernar, ¿cierto? Es el que se va a reproducir de primero, ¿sí? Y va a tratar de engendrar otros hijos. Es decir, es como el mandamás de esa manada de leones, o ese grupo de leones. Entonces ahí estaríamos hablando de una asociación que se da entre el macho, que es el padre, y los hijos y las hembras, ¿no? Como tal, pues un león no solamente se reproduce con una sola hembra, sino con todas las que hagan parte de la manada. Ok, dentro de esas asociaciones también tenemos las parentales, que como le estoy diciendo, se da o se forma entre los progenitores y la prole, es decir, entre los padres y los hijos, ¿no? También tenemos el matriarcal que es, bueno, aquí tenemos un ejemplo que es cuando el macho abandona a las crías, dejándolas al cuidado de su madre. Ahí tendríamos propiamente una asociación en la cual pues el macho se independiza de las crías o de los hijos y toda la responsabilidad se la deja a las hembras que son las madres de esos hijos, ¿no? Eh, esta palabra matriarcal se utiliza mucho, ¿no? Matriarcal viene ¿de qué? ¿De Matriarcal. madre o qué? Exacto, de madre. Exacto, de madre. Eh, no sé si se han visto la serie La Casa de Papel. Ahí pronuncian mucho este nombre, ¿no? Cuando, Patriarcado. cuando Nairobi, era Nairobi, ¿cierto? Se Sí. toma como el poder, toma el mando del grupo y comienza a dar órdenes. Entonces ella dice que propiamente pues lo que se va a crear dentro del grupo bueno, de ellos, que son propiamente pues delincuentes, o sea, digo delincuentes porque lo que hacen es robar, ¿no? Entonces ella es la que toma el mando y es el que dirige el grupo. Entonces ya estamos hablando de una madre o de una hembra que va pues a mandar o a criar o a conducir un grupo, ¿no? En este caso puede ser a los hijos. Y también tenemos el patriarcado, ¿no? Que ya es cuando el padre es el que gobierna, ¿sí? Yo podría decir, yo podría decir que en los animales hay más matriarcado que patriarcado. ¿Alguien conoce un patriarcado en animales? Que me lo pueda decir. Es decir, un macho que manda a los hijos. ¿Será que en los humanos existe ese patriarcado? En los humanos sí, profe, pero en los animales yo nunca he visto. Vale, perfecto. Sí, en los humanos existe, en los humanos existen los dos, ¿no? El patriarcado y el matriarcado, los dos. Yo creo que es un poco más notorio el matriarcado, ¿sí? En los humanos, ¿no? Eh, eh, pero en los animales deben haber ejemplos, ¿sí? En este caso pues no tengo ninguno, pero bueno, si me acuerdo ahorita pues entonces lo decimos. ¿Listo? Ok, entonces ahí tenemos esta primera asociación
de familia, ¿no? ¿Qué pasó? Estoy llorando esta vaina porque... Espérame un momento. Sí. Vale. Listo, entonces estamos hablando de las asociaciones familiares. Bueno, aquí está el ejemplo, míralo. Aquí está el ejemplo de matriarcado. Ay, ¿qué pasó? Carajo. No sé por qué esto se... Bueno, yo creo que muchos de ustedes de pronto ha visto esto porque pues los escorpiones son los escorpiones o los alacranes que todos conocemos, pues son muy comunes, ¿no? Es decir, existen en los jardines de nuestras casas, en los patios. Y resulta que los escorpiones, cuando tienen sus crías, el que se hace cargo de esas crías, pues es la hembra. Aquí la tenemos. Esa hembra como tal mantiene durante cierto tiempo la crianza de sus crías, ¿no? De sus hijos. Y esa crianza o ese cuidado de los hijos es muy cercano, inclusive es de contacto, porque ellas, es decir, los escorpiones hembras, colocan a sus hijos o a sus crías encima, ¿no? En la parte de encima. Y entonces estos escorpiones pequeñitos se van a quedar un tiempo allí hasta que, digamos, tengan el tamaño y, y, bueno, ya estén bien alimentados, es decir, que ya no dependan tanto de la madre. Entonces ya ahí salen, o sea, se bajan propiamente del dorso de la madre y ya pueden como vivir independientes, ¿no? Pero aquí podemos evidenciar un claro ejemplo de matriarcado en donde la hembra, escorpión o el alacrán, como le decimos normalmente o comúnmente, se hace cargo de sus crías, ¿sí? Se hace cargo de sus crías, las cuida hasta que ellas ya adquieren la independencia total. Aquí tenemos también un claro ejemplo de asociación, y aquí no estaríamos hablando de matriarcado ni de patriarcado, sino más bien de la relación de todos. No sé si ustedes han visto videos en donde aparezcan esos animalitos. ¿Alguien sabe cómo se llaman? Suricata. Suricatas, muy bien. ¿Quién lo dijo? Durán. Listo, muy bien, Durán. Mauricio, ¿no? Exacto, se llaman suricatas y las suricatas como tal son muy cercanas o se muestra, o sí, digamos como que son muy, tienen una relación muy estrecha, ¿sí? Para que me entiendan mejor. Entre todas se cuidan, entre todas las, digamos, los individuos o los organismos que pertenezcan a una manada, entre ellas se cuidan. Cada uno de los miembros de esa manada o de ese grupo tiene una función. Entonces, por ejemplo, van a haber algunos suricatas hembras que se van a encargar de criar a los niños dentro de sus madrigueras, ¿no? Por lo general las madrigueras de los suricatas son bajo tierra, ¿no? O en cuevas. Y entonces pueden que algunas hembras suricatas se dediquen solamente a cuidar a las crías, perdón, o a los hijos. Pueden haber otras que se encarguen, por ejemplo, de conseguir la comida, ¿sí? Entonces salen a cazar o a recoger algunos alimentos. Hay otros que se encargan de la vigilancia, entonces eso es algo muy, muy típico de ellas. Van a haber unos que vigilan todo el tiempo y se paran así como están estas de acá atrás.
así se paran y comienzan a mirar a todos lados, ¿sí? Y lo hacen siempre como en un lugar, en un lugar que no puedan ser detectadas. Entonces siempre se mantienen alertas, ¿sí? Y por lo general, digamos, su familia no suele ser muy fácilmente casado porque pues hay algunos que están vigilando y vigilan todo el tiempo, ¿sí? Entonces así pues propiamente se cuidan entre ellos, eh, se cuidan entre ellos y mantienen como esa relación estrecha de familia, ¿ya? Ese es un claro ejemplo de asociación, donde tenemos una relación entre todos los miembros de la familia. Esta vaina me está fallando. Ah, ok, listo. Otras pueden ser poligamia. Aquí hay otra asociación. Poligamia es cuando está formado por un macho y varias hembras. Un ejemplo de este, ¿cuál puede ser? Los leones, los Los leones, leones, sí, sí, exacto. Hace un momento se los decía, ¿no? Casi la mayoría de la manada de leones, por lo general siempre hay un macho que es el dominante, que es el más grande, que es el que tiene mayor melena, y ese es el que va a reproducir a todas las hembras. Entonces, casi por lo general en todas las manadas de leones hay un macho que es el que predomina, es el dominante, es el que dirige, es el que manda, es el que reproduce, ¿vale? Y ya cuando está muy viejo, pues va a haber otro que lo reemplace, pero siempre va a ser uno como que el que manda, ¿no? Otro claro ejemplo puede ser en las gallinas, ¿no? Siempre hay un gallo que es yo no sé si decirle padrón, bueno, es el que va a aparearse con las demás gallinas y siempre es el que va a mandar dentro de la manada de gallinas, ¿no? Entre el grupo de en gallinas. Señor, la vaca. en las vacas. Sí, bueno, sí, también. También siempre va a haber un toro patrón que es el que se va a encargar de reproducir a las vacas, ¿no? Y es el que va a predominar. Hay muchos ejemplos de poligamia. Sí, hay varios ejemplos dentro de los animales. En los seres humanos, pues mira que es bien curioso. Hay una tribu, no sé si llamarle tribu, pero hay en un país que es por allá del Medio Oriente, en donde es, es válido y es permitido que un hombre, ¿sí? Que un hombre tenga más de una esposa, ¿sí? Hay inclusive hombres que tienen hasta 3 esposas y viven y conviven los cuatro. O sea, el hombre, macho, el hombre como tal, y las demás mujeres, o sea, 3 mujeres. Entonces, sí, es un ejemplo de poligamia, ¿sí? Está en esa cultura o en esa región o en ese espacio, en ese país, es permitido. ¿Mm? Y bueno, pues yo igual lo respeto, ¿no? Es un pensamiento que ellos han decidido, pues, hacer. Ok. Bueno, aquí teníamos el de los leones, ¿sí? Está el claro ejemplo de poligamia, en donde el león, casi por lo general, el león dominante es el más viejo, es el que tiene más pelo en su melena. Entre más melena tenga, más dominante es, ¿sí? Y entre más grande y más fuerte y el que más ruge, pues el que va a predominar. ¿Listo? En los leones, ¿sí sabían ustedes que el que caza es la leona? O sea, las hembras. Los leones, Sí, sí, señor. la verdad los leones esperan simplemente a que les llegue la comida. Y se encargan de reproducir, nada más. Sí, ese es como el trabajo de ellos. Vale, hay otro que se llama Yo tengo una pregunta. Dime, Las abejas, ¿cuál de esas se aplica? en las abejas. Yo creo que sería poliándricas. Porque las poliándricas, y aquí, bueno, aquí lo íbamos a ver, creo que el ejemplo, sí, aquí tenemos el de las abejas.
Aquí está el ejemplo. Se llama poliándricas, que es cuando existe una hembra y esa hembra puede convivir o es el que predomina en el grupo de machos, ¿sí? Y puede convivir bueno, más de uno, dos, tres o más machos, ¿sí? Y tenemos el claro ejemplo de las abejas en donde existe la abeja reina, que es la que va a mandar, ¿no? Es que ella es la que se va a encargar de tener los huevos, es la que es propiamente la que va a dominar sobre los obreros, ¿no? Que son machos, por lo general. Las otras abejas hembras, que no son reinas, se dedican a criar a los hijos, a las crías, ¿sí? Y también se dedican a formar la miel, ¿sí? Las abejas hembras. Y los obreros los machos, pues son los que salen a polinizar las plantas y en esa polinización, pues lo que hacen es llevar el néctar en su parte bucal. Y entonces lo llevan a la colmena y allí lo producen, procesan ese néctar y lo convierten en miel, ¿ya? Que es la miel que, bueno, ustedes conocen o que conocemos y es la que consumimos, ¿no? Eh, entonces, bueno, aquí tenemos un claro ejemplo de la hembra. Si no estoy mal, la hembra es esta, que es la más grande, es la que más ojos tiene, es la que la parte abdominal es mucho más grande. Bueno, como tal es la más grande, digamos como la característica principal que nos permite diferenciar la reina de las demás. ¿Listo? Entonces aquí tenemos un claro ejemplo de la asociación poliándrica. Y creo que eso es todo. No sé si tengan otro ejemplo para estas asociaciones familiares. Las hormigas, profe, en poliándrica. Exacto, exacto. Por lo general también hay una ¿qué? Hay una reina de las hormigas que es la que va a predominar, es la que de alguna forma pues va a producir los huevitos y esos huevitos pues bueno, cuando se desarrollan pues va a originar las crías, ¿no? Y siempre pues están también las hormigas obreras, que pueden ser machos y hembras, que son las que se van a encargar de recolectar el alimento, ¿sí? La mayoría de hormigas pues son, bueno, yo creería que todas, ¿no? Son vegetarianas. Entonces lo que hacen es ir a buscar o hojas o algunas semillas, ¿no? Pero ahí sí, ahí tenemos un claro ejemplo de la asociación poliándricas. Y de la otra, de esta, de la poligamia, ¿qué otros ejemplos podríamos tener o podríamos dar? Bueno, hay muchos, ¿no? La verdad que hay muchos. Yo creo que hay más poligamia que poliándrica, ¿sí? O sea, hay más asociaciones poligámicas que poliándricas, porque por lo general siempre va a haber el macho dominante que es el que va a mandar. Hay otras asociaciones que no están incluidas dentro de estas relaciones intraespecíficas, que por ejemplo eh, son las de cortejo. El cortejo, digamos que eh, es como el medio para conquistar a las hembras, ¿sí? Ahí tendríamos una asociación entre hembras y machos y esta asociación permite que la especie pues no desaparezca, ¿no? Existe un pájaro, no me acuerdo cómo es que se llama. ¿Cómo es que se llama? ¿Alguien se acuerda cómo es que se llama el pajarito este que sale en la película de Disney que se llama Up? O lo buscamos acá en internet. Ese pajarito, esa ave,
Esa ave es un claro ejemplo, ahí lo tenemos, el faisán, el faisán. Mira, aquí lo tenemos, aquí está el pajarito. O sea, si ustedes pensaban que era un ave ficticia, pues no. Es un ave que existe y tiene todos esos colores bonitos. Esta ave como tal, entre más colorida sea, la miramos mejor, entre más colorida sea, mírala, los colores tan bonitos que tienen en las plumas. Entre más coloridas sean, entre más plumas de colores tengan, más oportunidades tienen para reproducirse. Eh, Hay algunos casos en donde, bueno, digamos, quien tiene esas características bonitas, pues no es la hembra, sino el macho. Es decir, pueden existir en los dos, ¿sí? Puede ser que el que tenga todo el aspecto bonito, que le permita que la especie se pueda reproducir, puede ser el macho, como también puede ser la hembra. Otro ejemplo bien claro son los, ¿cómo se llaman? Los pavos reales. Sí, de los pavos reales, ¿cuál es el que tiene las plumas bonitas? Uy, este rojo yo no lo había visto. Ahí tenemos un pavo real con sus plumas bien, 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 bien bonitas, bien coloridas. En este caso, o sea, ustedes de pronto quizás en algún momento lo hayan visto, ¿no? Hayan visto los pavos reales así como están. Esto de abrir las alas y mostrar todo el colorido de sus plumas es simplemente una estrategia para que él se pueda reproducir, ¿sí? Eh, digamos, es otra asociación que se puede definir o que está inmersa dentro de relaciones intraespecíficas que le permite mantener esa especie. ¿Sí? Y estamos relacionando dos especies, perdón, dos organismos de la misma especie. Es decir, estamos hablando solamente de pavos reales. ¿Ya? Pavos reales. Y así existen otros. Hay otros pajaritos que, por ejemplo, no tienen tanta belleza en sus plumas, sino que más bien se dedican a bailar. Hay algunos que tienen algunas danzas en donde mueven pues, el cuerpo, mueven las plumas, mueven las alas, las patas, la cabeza. Y todos esos movimientos son como estrategias o métodos que ellos utilizan para encantar a la hembra. Lo mismo que pasa en los humanos, ¿no? Usted para ir a conquistar a alguien, ¿qué hace? Pues la invita a comer, es caballeroso, luego puede invitarla a bailar, y entre mejor baile usted, pues más encantados se encuentran esas mujeres y más oportunidades usted tiene de que sea su novia, ¿no? Que sea su pareja. Lo mismo pasa pues con los animales, ¿no? Entre más aspectos, entre más cualidades, entre más eh, cosas raras y diferentes tengan, pues más oportunidades van a tener para poder engendrar hijos, aparearse, engendrar hijos y mantener esa especie. ¿Listo? Vale, ¿alguien tiene alguna pregunta hasta ahí, muchachos? Sí, señor. ¿Ninguno? Listo. Entonces, eso es toda la temática de este primer periodo. Como les digo, para dentro de 8 días, entonces vamos a hacer una actividad. Estoy pensando en un cuestionario en donde podamos resolver unas preguntas en vivo y en directo. Esto es decir, para que ustedes la vayan desarrollando y a través de un programa pues yo pueda saber cuáles son las opciones que ustedes marcan, ¿no? Entonces, pues ustedes pueden saber si marcaron correctamente o marcaron erróneamente. Y yo acá puedo saber la estadística que tendría de las respuestas o los resultados que ustedes contestan, ¿no? Entonces así podemos, como digamos, explicar pregunta por pregunta
poder mirar en qué de pronto ustedes se equivocan, poder mirar en qué eh, digamos, bueno, cuáles serían sus debilidades con respecto a los conceptos, ¿no? Con los conceptos que están presentes en las preguntas. Y bueno, ahí tendríamos una nota para este periodo que nos va a ayudar a la nota definitiva, a la nota final. ¿Vale? Ok, ahora, bueno, ya para terminar, les quería preguntar cómo les ha ido con el taller. ¿Hay alguna inquietud, alguna duda? Todo bien, profe. No, señor, no ha ido bien. Listo, vale. Además de los chicos que respondieron, ¿hay alguna duda? Voy a mostrarlo. Ahora no, profe. Vamos a mostrarlo. Aquí tengo, esas son las personas que me han entregado hasta ahora. Yo los muestro. ...10.1 tengo estos. Esto es hasta el domingo. O sea, ayer y hoy no he revisado correos. Y pues no, de pronto si ya me lo enviaron entre ayer y hoy, pues muy seguramente lo tengo ahí en el correo y no lo haya descargado. Pero hasta ahora estos son los estudiantes que me han enviado los talleres. ¿Sí? Este de 10.1. En 10.2 tengo estos. ¿Sí? Tengo estos estudiantes. Eh, mm, bueno, yo sé que hay algunos que me han enviado en grupos. Igual les ha permitido hacerlo en grupos. Recuerde que el máximo son de 3 estudiantes. Pero si pues lo quiere hacer individual, pues por mí no hay ningún problema. ¿Sí? La intención de hacerlo en grupo pues es para que entre ustedes se apoyen. Bueno, esa igual fue una estrategia que nosotros definimos para tratar de minimizar el trabajo y para evitar tanta reprobación, ¿no? Por el tema de la pandemia. Entonces, bueno, igual el taller pues no es difícil, yo creo que uno hasta solo lo puede hacer, uno necesita pues de ayuda. Pero bueno, está la opción de que lo pueden hacer en parejas, no hay ningún problema. ¿Vale? Entonces, bueno, yo mira el taller. Décimo. Bueno, estos son todos los temas que hemos tocado. Aquí están. Todos los temas con sus dibujos. Eh, también, también están los ejemplos, ¿no? Y aquí, bueno, aquí están las actividades. En esta simplemente era colocar el tipo de nivel al cual corresponde cada una de las imágenes, ¿no? Entonces aquí podemos escribir si pertenecía al nivel molecular o si pertenecía al nivel de órganos o al nivel de células, ¿cierto? Bueno, aquí tenemos que escribir eso. En este simplemente es relacionar. Aquí tenemos que colocar las letras. ¿Cuáles letras? Estas. ¿Sí? Es decir, que tenemos que relacionar la palabra y la imagen. La palabra y la imagen con respecto a estas definiciones o a estos conceptos. Estos simplemente eran preguntas de selección múltiple con únicas respuestas, o cada pues elegir la respuesta correcta. Esto pues es un crucigrama que pues no es difícil. Esta es la sopa de letras y esas son las palabras que tienen que encontrar. De por sí el taller es muy sencillo, ¿vale? Es muy sencillo. Traté pues de hacerlo de forma sencilla para que no tengamos problemas. No sé si tengan alguna inquietud con respecto a este taller.
chicos? No, ninguna. Ok, entonces, bueno, yo creo que vamos a dejar ahí. Para la próxima clase, entonces vamos a hacer yo creo que ya lo definimos como un test, un cuestionario. Van a haber preguntas como por ejemplo, una pregunta puede ser esta. La poligamia pertenece a las relaciones. Entonces pueden haber opciones como intraespecífica, interespecíficas, en relaciones, no sé, personales o relaciones étnicas, por ejemplo. Entonces, ya sabemos que, y lo vimos hoy, ¿no? Que la poligamia pues, pertenece a las relaciones intraespecíficas, las cuales se dan entre organismos de la misma especie. Otra pregunta puede ser, dígame 3 factores bióticos. ¿Qué me dirían ustedes, por ejemplo? 3 factores bióticos. ¿Hola? Si yo le pregunto por 3 factores bióticos, ¿qué me dirían ustedes? ¿Ya se fueron? Ahí están. ¿Cuáles son los factores bióticos? Bio es de qué? Vida. Vida. Y entonces, ¿cuáles serían 3 factores bióticos? Bióticos. Terrestre. No. Les ayudo con uno. Las plantas. Las bacterias. Las bacterias, sí. Las plantas, los animales, muy bien. Los hongos, los protistos. La flora y la fauna. Exacto, la flora y la fauna. Muy bien, exacto. La semilla, bueno, sí, hace parte de las plantas. Bueno, puede que sí. Ok, y si yo hablo de 3 factores abióticos, A viene de qué? De sin. Sin. A viene de sin. Entonces, abiótico, ¿qué quiere decir? Sin vida, exacto. Y entonces, ¿cuáles serían 3 factores abióticos? La temperatura. Muy bien, exacto. La temperatura, la lluvia, una roca, el agua, la presión, la humedad. Exacto. Todo eso serían factores abióticos. Ok. Si yo les pregunto, díganme 3 ecosistemas terrestres. Desierto. Desierto, tenemos uno. ¿Qué otro? Bosque. Bosque Selva. y selva. Ahí tendríamos los 3. Hay una diferencia entre selva y bosque, ¿no? ¿Cuál es? Porque el bosque son los árboles y la selva árboles con animales. No exactamente. En los dos hay animales y hay plantas, ¿no? En las dos hay animales y plantas. Y pues no solamente animales y plantas, también tenemos hongos, tenemos bacterias y protistos. Es decir, estarían inmersos todos los reinos. La diferencia radica en el tipo de plantas. La selva incluye casi todos los tipos de plantas. Y además la selva es las plantas como tal tienen mucho más porte arbóreo, es decir, hay mucho más árboles, están más tupidos. La selva tiende a ser más húmeda. La selva como tal es un poco más megadiversa, hablando de biodiversidad, ¿no? Y los bosques como tal, por ejemplo, estos sitios en donde se encuentran varios o muchos árboles agrupados, ahí en Yaguará, pues es un bosque, ¿sí? ¿Cómo se llama? Pues bosque seco tropical. ¿Listo? Y en este caso pues estaríamos hablando
de un ecosistema que es terrestre, ¿no? Bueno, entonces tenemos bosques, selvas y desierto, ¿no? También podemos incluir, por ejemplo, los páramos. ¿Sí? En un páramo, pues bueno, hay parte acuática, porque pues en los páramos es donde nacen las quebradas, donde nacen los ríos, pero también tenemos una parte que es terrestre, ¿no? De los páramos también están dentro de la parte terrestre. ¿Qué más están dentro del terrestre? Tendríamos también, por ejemplo, bueno, desiertos, páramos. Creo que esos son todos. Bueno, en este momento no me recuerdo de más. Bueno, entonces preguntas como esas son las que van a aparecer en el cuestionario o en el test, ¿vale? Entonces, bueno, pues si les quiere ir bien, sí, porque pues ahí igual al final les va a aparecer el resultado y yo creo que le daría nota a los 10 primeros, porque es que ahí igual nos aparece como la tabla de posiciones, ¿cierto? De las personas bueno, de los resultados, simplemente. Entonces los primeros que aparecen van a ser a los que les van mejor, las que más preguntas buenas tuvieron. Entonces, listo, chicos, vamos a dejar ahí. Entonces nos encontramos en la próxima clase para hacer ese test, ese cuestionario, y bueno, tener una nota extra ahí para que nos ayude para la nota final, ¿no? Entonces, listo, chicos, gracias por participar, gracias por estar presentes en esta clase. Entonces nos vemos dentro de 8 días.